Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante estas últimas horas. Vamos a dejar un poco de lado lo que fue el partido de ayer frente a la selección mexicana. Ya hice el video correspondiente al análisis del encuentro. Ahora de lo que toca hablar es de algunas novedades relacionadas con el mundo River en general, porque el próximo sábado el equipo de Marcelo Gallardo estará debutando oficialmente en el torneo Apertura 2025 frente a Platense, y hay algunos futbolistas que podrían no ser de la partida, teniendo en cuenta que ya de por sí no estuvieron en el amistoso de ayer y probablemente sus lesiones o sus molestias físicas les impidan estar en el tan ansiado debut oficial. Además, también nos meteremos en el mercado de pases, teniendo en cuenta que River está tratando de cerrar al jugador por el cual viene negociando hace una semana. El equipo brasileño dueño de su pase se la está haciendo difícil, pero todo parece indicar que al fin de cuentas River va a tener a su octavo refuerzo. Y teniendo en cuenta que el cierre del periodo de transferencias se estiró, vamos a estar también hablando de eso, es muy probable que haya una novena incorporación. A su vez también hay futbolistas que podrían llegar a irse, y uno que ya estaba prácticamente vendido podría terminar quedándose porque peligra su transferencia debido a que el equipo que lo quería ha cambiado algunas cuestiones en relación a la negociación. ¡Empecemos! Vamos a hablar ahora de los dos más grandes refuerzos seguramente que River trajo en este mercado de pases, los dos últimos básicamente. Gonzalo Montiel ya fue titular en el amistoso de ayer frente a la selección mexicana, porque Gallardo, teniendo en cuenta que venía con actividad futbolística, más allá de que no jugaba seguido en el Sevilla, ya había disputado partidos en este 2025 y además venía entrenándose con normalidad en un club, que es algo muy diferente a practicar con un preparador físico aparte, como lo hizo el otro jugador, que es Sebastián Driussi, que ni siquiera estuvo entre los suplentes en el último duelo de pretemporada del conjunto de Núñez. Por lo pronto, en el caso de Montiel, y como ya voy a estar hablando más adelante en este video, no solo estuvo desde el inicio en el duelo de ayer, sino que es muy probable que también sea titular en el partido del sábado ante Platense. Es cierto que Gallardo no tiene tantas intenciones de exigirlo demasiado, teniendo en cuenta que tan solo lleva 2 entrenamientos desde que se sumó a la plantilla, pero por lo pronto sabe perfectamente que es un jugador totalmente distinto y que si está bien, es decir, si no está lesionado, si no presenta ninguna molestia en el sentido físico, debe jugar, porque claramente hace la diferencia por su sector y no deja de ser un futbolista sumamente importante en el cual River puede confiar tanto en la zona defensiva como en la zona de ataque. El contrato de Montiel es hasta finales del 2028. Sé que de esto ya había hablado anteriormente, pero vale la pena repasarlo para saber en definitiva cuánto terminó pagando River por el lateral derecho. El millonario le abonó al Sevilla de España 4.250.000 euros a cambio del 100% de la ficha, más 500.000 euros extra a cambio de que Montiel gane alguna liga profesional desde acá hasta que termine su vínculo. Es decir, si River gana algún torneo doméstico en los próximos 4 años, el más grande deberá darle al Sevilla $500.000 más de la moneda europea. Por el lado de Driussi, las negociaciones con el Austin Football Club fueron un poco más extensas, pero el delantero hizo lo propio, haciendo la fuerza necesaria como para que se pudiera llevar a cabo el traspaso. Es verdad que el hecho de que River haya abonado alrededor de $10 millones en Driussi puede generar duda de si verdaderamente el jugador hizo la fuerza necesaria, porque algunos obviamente están poniendo la típica frase, volvió por los colores, y obviamente si River no ponía dinero, Driussi no volvía. Pero misma situación para Montiel y misma situación para Martínez Cuarta, y misma situación para todos aquellos ex-River que estén en el exterior que no tengan una edad avanzada. Estos 3 jugadores volvieron con 28 años. Es lógico que los equipos que eran dueños de sus fichas exijan un dinero importante para dejarlo salir. De esta manera, Driussi se ha convertido en la segunda compra más cara de la historia del club, solamente por detrás de Lucas Pratto, y ahora deberá demostrar. Como dije, no estuvo entre los relevos en el partido de ayer. Veremos si se suma al banco de suplentes en el partido del próximo sábado ante Platense. Yo creo que a más tardar el otro miércoles contra Instituto podría llegar a estar entre los relevos, porque la realidad es que más allá de que no venía jugando, porque desde mediados del mes de octubre que el Austin Football Club no jugó un partido oficial debido a que quedó eliminado muy prematuramente de la MLS, aún así a Driussi no le costará nada ponerse a punto, porque no es un futbolista recurrente a las lesiones y lo más probable es que necesite tan solo 7 o 10 días para estar al 100%.
Y vamos ahora a hablar de las noticias un tanto más preocupantes que tienen que ver con los jugadores que no estarían a disposición para el partido de este sábado. Y son jugadores verdaderamente relevantes. Para empezar, Fabricio Bustos, que de por sí todos nos sorprendimos cuando en la lista de concentrados no apareció, teniendo en cuenta que venía jugando normalmente y que ya de por sí en el semestre pasado había disputado una enorme cantidad de partidos consecutivos sin lesionarse. Es decir, es un jugador que no tiene inconvenientes a la hora de jugar de manera regular y continuada. Sin embargo, la pretemporada seguro le jugó una mala pasada. Hubo muchísima exigencia física en lo que tiene que ver con los distintos ejercicios que hizo el plantel en San Martín de los Andes, y luego del primer amistoso, donde fue de los pocos que completó los 90 minutos, sufrió una sinovitis. Es una lesión quizás un tanto extraña en ese sentido, porque los jugadores que habían sufrido esta clase de dolencias en River durante el último tiempo fueron todos futbolistas que se habían lesionado la rodilla previamente. El caso de Ramiro Funes Mori, el caso de Agustín Santana. Si nos vamos bastante más atrás, el caso de Matías Suárez, que era un caso bastante más especial y recurrente. En el caso de Fabricio Bustos no tiene ninguna molestia en la rodilla, pero ahora con esta sinovitis obviamente deberá bajar las cargas, y si es necesario que no juegue el duelo del próximo sábado ante Platense, teniendo en cuenta que River después jugará el miércoles ante Instituto y el otro domingo frente a San Lorenzo en el nuevo gasómetro, y la realidad es que lo mejor es que el futbolista se cuide. Así que Fabricio Bustos no va a ser partícipe del duelo seguramente del próximo sábado, más allá de que durante estos entrenamientos intentarán exigirlo, verán en qué condiciones físicas se encuentra. La realidad es que no van a apurarlo ni arriesgarlo de ninguna manera, sobre todo sabiendo que el jugador que ha venido para competir con él en el puesto es nada más y nada menos que Gonzalo Montiel. Si en ese lugar Gallardo tendría que poner a algún futbolista quizás muy juvenil, o si en definitiva tuviera que improvisar con alguno de los defensores centrales de lateral derecho, y a lo mejor Bustos, no digo que sería arriesgado, pero podría apurarse al respecto en lo que tiene que ver con su recuperación, y quizás podrían exigirlo un poco más en los entrenamientos, pero hacer el inicio del semestre y al tener un jugador totalmente hecho en ese lugar de la cancha, obviamente que a Bustos no lo van a apresurar en lo que respecta a su rehabilitación y esperarán hasta que esté al 100% para que vuelva a jugar. Obviamente el jugador se arriesga a que Montiel le robe el puesto en ese tiempo en el cual no esté disponible, pero es algo que sabe que puede suceder por la calidad de futbolistas que hay en el plantel de River y por la clase de jugador con la que compite. Y los otros dos jugadores, en principio, deberían estar disponibles para enfrentar a Platense el sábado. Sin embargo, no sabemos en definitiva si van a recibir el alta médica, porque repito lo que dije igual en el caso de Bustos. No vale la pena arriesgar a los jugadores en el inicio de la temporada sabiendo que si bien es un partido importante el arranque de la competencia oficial, no deja de haber toda una competencia como para recuperarse en caso de que no se consigan resultados. Aún así, sin Bustos, y si tampoco llegan a estar Rodrigo Villagra y el Piti Martínez, que son los jugadores de los que voy a hablar ahora, me parece que River tiene que estar preparado igual como para hacer un buen partido y para sacarse de encima obteniendo buenos resultados ante los próximos rivales. En el caso de Villagra y de el Piti Martínez, no solamente no formaron parte del amistoso ante la selección mexicana, sino que tampoco habían estado disponibles para el partido del jueves pasado ante Universidad de Chile, es decir, vienen desde hace tiempo con sus respectivas molestias. Por lo pronto, desde el parte médico oficial del equipo de Núñez no confirmaron ninguna lesión, es decir, no estarían ni desgarrados ni tampoco habían sufrido una distensión, pero hay que tener mucho cuidado con estas cuestiones, sobre todo por los dos jugadores que son. En el caso de Villagra es la primera vez que es una pretemporada con la exigencia que se requiere para jugar en el Mundo River. Ya le había pasado con anterioridad que se había perdido la pretemporada en enero del año pasado porque River lo terminó contratando tarde y en Talleres estaba entrenando aparte. Y a mitad de año todo el mundo sabe que esa pretemporada que terminó diagramando el cuerpo técnico de Martín de Michelis no fue la mejor. Teniendo en cuenta esto, todo lo que hizo el plantel en San Martín de los Andes, al igual que a Bustos, también le terminó jugando una mala pasada. Y en el caso de Piti Martínez es cierto que no sabemos si el Piti estará disponible alguna vez para jugar los 90 minutos de un partido. Está claro que por calidad y jerarquía podría hacerlo sin ningún tipo de problema, no deja de ser un futbolista importantísimo y que ingresando desde el banco de suplentes en los últimos 8 duelos del año pasado hizo la diferencia, pero claramente ahora deberá responder de otra manera. Es un jugador que si estuviera bien, obviamente podría pelear un lugar en la titularidad, porque claramente es distinto, pero ¿se estará alguna vez bien? Gallardo ya de por sí trajo jugadores para que peleen un lugar
en la posición en la cual el Piti Martínez se desenvuelve dentro del terreno de juego. Así que será mucho más difícil para él jugar, pero la única manera, y sabiendo cómo es Gallardo, yo creo que el futbolista también lo sabe, para ganar su lugar como titular es estar bien al 100% físicamente. Y por ahora el Piti no ha podido lograrlo. Y nos metemos ahora de lleno en el mercado de pases, dejando un poco lo futbolístico, si bien sobre el final del video voy a estar hablando del probable 11 que el muñeco tendría en mente para el debut oficial. Ahora vamos a ponernos a hablar de lo que tiene que ver con el periodo de transferencias. Como se aumentó el cierre, porque ya no va a ser hoy miércoles 22 de enero, que en principio era el momento en el cual iba a culminar el tiempo para incorporar jugadores del exterior, ahora se extendió hasta la semana que viene, y por eso River tiene un tiempo más prolongado para negociar. Aún así, las negociaciones por Lucas Esquivel tienen que terminar cuanto antes, porque ya no se pueden seguir alargando en el tiempo. Por lo pronto, lo último que se sabe es que Paranaense había aceptado el número que River había propuesto, que al final eran 5 millones de dólares, es decir, 1,5 millones más de lo que el más grande había propuesto de manera inicial. Recordemos que la primera oferta de River, la inicial, la primera de todas, había sido de 2,5 millones de dólares más 1 millón en premios. Finalmente, por 5 millones totales, River va a terminar de incorporar a Esquivel. Lo que hay que definir en este momento, o por lo menos la incógnita que había en el cierre de esta negociación, de estas charlas, era si el más grande se hacía con el 80% del pase del lateral izquierdo. Esto le iba a permitir a Paranaense mantener un 20% de la ficha, y obviamente de esa forma, en caso que posteriormente River tenga que vender al jugador a Europa, ahí va a volver a recibir una cantidad de dinero importante. Y posteriormente la otra alternativa era que River se hiciera con el 100% de Esquivel, porque también es cierto que Paranaense no tenía intenciones de quedarse con la mitad de la ficha, porque River esos 2,5 millones más el millón extra por bonos y objetivos lo había ofertado por la mitad del pase del jugador. Por lo pronto, esos 5 millones de dólares serían suficientes como para que el equipo brasileño deje salir a un jugador al cual han considerado titular en gran parte de su ciclo en Brasil, que ahora obviamente en estos últimos días está prácticamente relegado, no jugó ninguno de los 2 duelos que disputó Paranaense por el estadual, porque obviamente tienen otros pensamientos en relación a que como se va a ir, ya lo han dejado, no voy a decir libre, pero se entrena básicamente con un preparador físico aparte y ya no lo hace con el resto del plantel. Está a la espera Esquivel, ya hizo todo lo necesario ejerciendo presión como para que se cierre el pase. Veremos si esto termina de suceder hoy básicamente, porque no hay mucho más que negociar, es una realidad. River no va a ofertar más dinero. Lo único que queda por saber es en cuántas cuotas terminará de abonar al jugador, teniendo en cuenta que esto depende sobre todo del porcentaje del pase por el que se vaya a hacer la transferencia. Y el caso de Agustín Santana es un caso bastante particular, porque ya estaba todo listo como para que se vaya a jugar al Red Bull Bragantino de Brasil. El futbolista había aceptado ese destino, porque por lo pronto lo que hay que tener en cuenta en estas situaciones es que el jugador tiene que querer irse al equipo que lo viene a buscar. Digo esto por la cantidad de jugadores que aún se mantienen en River, sabiendo que van a estar en una consideración muy baja por parte del DT, pero que deciden quedarse por el hecho de, primero, de estar en el club más grande de la Argentina, y segundo, por el salario que reciben. En el caso de Santana, te iba a venir a buscar un conjunto de Brasil que, si bien no es de los más importantes, se sabe que lo sponsorea una empresa enorme a nivel mundial, y por eso mismo estaba todo dado como para que el jugador aceptara esta oferta, y la terminó aceptando. Y River también había aceptado la propuesta que le había enviado el elenco de Brasil, 1,5 millones de dólares a cambio del 50% del pase. No era necesario mucho más dinero, porque si bien River había puesto 4 millones de dólares para incorporar a Santana, sabía que era difícil recuperar toda esa inversión. Pero además, teniendo en cuenta de que se liberaba un cupo extranjero, la venta de Santana ya era un hecho. Sin embargo, el Bragantino cambió algunas condiciones en las formas de pago de la negociación, y en River, como todavía no fue oficializada su salida, no están tan seguros de aceptar la partida de Santana bajo estas condiciones. Necesitarán tener algunos argumentos un poco más sólidos como para que terminen
dando por positiva el cierre de esta negociación. Veremos si termina sucediendo en las próximas 48 horas, porque si Bragantino mantenía lo acordado en primera instancia, hoy mismo el jugador podía estar ya entrenándose con su nuevo club. Aún sin haber firmado contrato, River le iba a dar el permiso para que esto sucediera, como sucede en la mayoría de los casos. De hecho, por ejemplo, Vareiro todavía no firmó contrato con el Al Rayyan de Qatar, pero tiene el permiso de River para entrenarse con el equipo de Medio Oriente, porque las condiciones en las cuales se terminó llevando a cabo la sesión fueron óptimas para todas las partes. Por lo pronto, en River quizás preocupa más el hecho de que si Santana no se va, no puede liberar un cupo extranjero, y esto provocaría que, en caso de querer incorporar a alguien más, este jugador va a tener que sí o sí ser argentino, no va a poder ser un jugador nacido fuera de la Argentina por las complicaciones que hay a la hora de contratar jugadores nacidos fuera del país. Pero todos se imaginan, por lo menos desde el lado de River y también desde la representación del jugador, que se va a terminar de solucionar para que Santana termine jugando en el Bragantino. Y la AFA, en otro cambio rotundo en lo que respecta al mercado de transferencias, volvió a estirar el tiempo para incorporar. Ya de por sí lo que está haciendo la Asociación del Fútbol Argentino en relación al mercado de pases es bastante extraño. Si repasamos todo lo que se hizo, en primera medida el periodo de incorporar jugadores iba a terminar el 20 de febrero, que era algo en lo cual todos los clubes estaban de acuerdo, teniendo en cuenta que era una fecha entre el medio del cierre del mercado de pases en Europa, que es finales del mes de enero, y el cierre de otros mercados como el brasileño, el mexicano y el de Estados Unidos, que terminaban a finales del mes de febrero. Después, rotundamente en un cambio total, se había decidido que el periodo de transferencias en Argentina terminara hoy, miércoles 22 de enero, es decir, un mes antes de lo planificado y una semana antes de que termine el mercado de Europa, algo que verdaderamente sorprendió a la mayoría de los clubes y obviamente afecta negativamente a aquellos equipos que querían incorporar más futbolistas, sabiendo que muchos no estaban apurando las negociaciones porque todavía tenían un mes más prácticamente para cerrar aquellos refuerzos. Y finalmente se terminó decidiendo ayer que el periodo de transferencias en Argentina cierre el próximo jueves 30 de enero. Es decir, un día antes de que cierre el mercado europeo, que tiene cierta más lógica. Lo que pasa es que no tendrían que haber modificado tantas las fechas con anterioridad. Igual hay que tener en cuenta que como van a seguir abiertos los mercados, sobre todo de Brasil, México y Estados Unidos, si algún equipo argentino vende a algún jugador al exterior luego de la culminación del mercado de pases, es decir, posterior al 30 de enero, va a tener tiempo hasta el 12 de marzo para reemplazarlo. Es por eso que River, en caso de vender a algún jugador más, intentará hacer el anuncio oficial de la venta seguro después de esa fecha, como para tener la posibilidad de incorporar a alguien una vez ese futbolista haya salido. Obviamente lo de Santana no estaba dentro de esos planes porque la idea era que ya estuviera vendido al Bragantino, pero si esto se termina alargando mucho más, a lo mejor terminan anunciando la salida del uruguayo a finales de la semana que viene. Otro cambio más en el mercado de pases: River tiene tiempo ahora para terminar de cerrar a Esquivel, aunque creen que esto va a ser en el transcurso de este día o como a más tardar mañana, y sí, durante la siguiente semana puede ser que haya un anuncio importante en relación a un último refuerzo. ¿Y qué formación tiene en mente Marcelo Gallardo para el debut del sábado? Yo creo que no va a cambiar mucho de lo que vienen siendo los amistosos, porque la realidad es que ya el muñeco tiene en la mente el 11, no sé si ideal puntualmente, porque eso se va viendo con el correr de los partidos, pero por lo pronto ya hay una idea fija de que el mediocampo sea este, y hago una especificación total en el centro del campo de juego porque me parece que ahí es donde se generan la mayor cantidad de dudas. Porque en el arco, Franco Armani, más allá de que Jeremías Ledesma es un suplente a la altura y que tranquilamente podría pelearle el puesto al Pulpo, Armani no deja de ser Armani y va a ser el titular siempre y cuando se encuentre en condiciones físicas. En la defensa, si están todos bien, Montiel, Pesela, Martínez Cuarta y Acuña, que ya el huevo descansó el martes contra México para poder llegar bien a este partido frente a Platense. No sé si jugará después en el Monumental contra Instituto. A lo mejor Acuña juega un partido sí o un partido no, o cuando hay duelo entre semana descansa en uno de ellos, y en este momento, al todavía no estar cerrado Esquivel, Casco lo reemplaza. Pero el sábado frente al Calamar, Acuña.
En la mitad de la cancha, Enzo Pérez va a comenzar siendo el 5 ante la duda de Villagra. Galopo ya ha quedado designado como el jugador que se mueva al lado de ese mediocampista central. Y los dos volantes un tanto más ofensivos hoy por hoy parecen ser Mesa, que ya venía siendo titular desde el semestre pasado, y Lanzini, que en su momento era el suplente del Diablito Echeverri. Echeverri se fue y hoy, si bien es cierto que hay otros jugadores para discutirle el puesto, como pueden ser el Piti Martínez, está lesionado, Mastantuono está con la sub-20 y Matías Rojas, que acaba de llegar, que me parece que es quizás el que más posibilidades tiene de quitarle el lugar a Lanzini hoy por hoy. Y la delantera comenzará siendo Colidio Borja, sin ningún tipo de dudas. El colombiano en estos amistosos ha recuperado la titularidad sin ningún tipo de dudas. Y Colidio al principio del mercado era el único de los delanteros al cual no transferían bajo ningún punto de vista, teniendo en cuenta que Vareiro se fue y que si llega una oferta por Solari podría irse. A esto hay que sumarle que en el banco está Gonzalo Tapia, que es un delantero que quizás el hincha de River no conoce mucho, pero al que Gallardo le tiene muchísima consideración, y obviamente a la espera de lo que suceda con Driussi. 10 millones de dólares se pagaron por Driussi, no me imagino que sea suplente, pero por lo pronto en este partido el próximo sábado contra Platense o estará entre los relevos o ni siquiera estará concentrado. En definitiva, el primer 11 de River oficial en este 2025 sería Armani, Montiel, Pesela, Martínez Cuarta y Acuña, Enzo Pérez, Galopo, Mesa, Lanzini, Colidio y Borja. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, hasta ahora la pretemporada de River ha sido claramente más positiva que negativa, pero el sábado llega la hora de la verdad. Con Montiel y Driussi como principales incorporaciones y sabiendo que River deberá ser un 2025 muy distinto a lo que fue el 2024, está claro que en este momento lo más relevante es que Gallardo pueda encontrar el 11 inicial y que de esa manera River pueda empezar a moverse en el transcurso de esta temporada. Por lo pronto se esperan las recuperaciones de Bustos, Villagra y el Piti Martínez para saber si estarán disponibles en el debut. En principio uno cree que no y no los van a arriesgar teniendo en cuenta que es el arranque del torneo. Hay que ver si durante este día miércoles o mañana jueves se puede finalmente cerrar a Esquivel. Atlético Paranaense está haciendo demasiado larga la negociación y River no quiere seguir charlando en los siguientes días, y después habrá que esperar a ver si llega otro refuerzo. La salida de Santana, que se confirme su partida al Red Bull Bragantino, es clave porque de esa manera se liberará un cupo de extranjero con el que River podrá salir un poco más cómodo al mercado a buscar un jugador también extranjero, recordando que el cierre del periodo de transferencias es el próximo jueves 30 de enero. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.